Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, en esta oportunidad, Señor, que nos das y nos permites de estar una vez más en tu presencia. Padre, reconociendo nuestra necesidad de usted, Señor, venimos delante de usted y nos presentamos, Padre, con un corazón contristo y humillado, mi Dios de la gloria, Señor, buscando siempre, oh Señor, esa dirección suya. Oh mi Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios, venga sobre nuestras vidas en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te trae la revelación, mi Dios, de esta palabra, que hay en buena tierra y del fruto que tenga que dar a su tiempo. Que esta palabra a los ojos de nuestro entendimiento nos capacite para llevar el Evangelio que el Señor nos muestra y nos revela a través de su Hijo Jesucristo, Señor Padre. Te pedimos, oh mi Dios de la gloria, Señor, que así como Pablo, mi Dios, defendió fervientemente, oh mi Dios, Señor, este Evangelio de la gracia, mi Dios, Señor, que nosotros podamos también, oh mi Dios de la gloria, defenderlo, Padre. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nuestras vidas, oh mi Dios, Señor, y enséñanos, Señor, oh Padre de la gloria, hacer todo lo que hagamos por amor y gratitud a ti, mi Dios, así como tú lo hiciste, Señor, pues tu palabra dice que somos salvos por gracia, Señor, porque a ti te plació, Padre mío, Señor, darnos la salvación, Dios, Padre, que podamos ser agradecidos, Señor, con esa salvación, Padre, que a pesar de no merecerla, Señor, a ti te plació entregar nuestra mano, Señor, y salvarnos, Padre de la gloria, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. La bendita palabra del Señor nos habla y nos sigue hablando en el capítulo, en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, igualmente en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 6, y aquí vemos cómo Pablo, de una manera muy firme, ¿verdad?, él hace su defensa de la justificación que es por fe, pero también advierte, ¿sí?, a los Gálatas, a estas iglesias que se encontraban en esta parte, ¿verdad?, le advierte de no volver al judaísmo, porque era volver a la esclavitud. Entonces, vemos la preocupación de Pablo por los Gálatas. Pablo no quería que ellos llegaran a una inestabilidad o llegaran a una confusión, ¿verdad?, que los hiciera retroceder. Pues eso era a lo que apuntaba, y Pablo sabía, ¿verdad?, que esto era lo que iba a ocurrir. Por eso, después de la conversión de Pablo y de que el Señor le entrega el ministerio a Pablo, gloria a Jesús, como vemos la palabra de Dios en el versículo 1:11, pues él mismo dice: mira, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús. Y debido a esto, ¿verdad?, esto que Dios le había dado, le dio la mayordomía, le dio la administración del ministerio, ¿verdad?, que era acercar al hombre, reconciliar al hombre con Dios, llamado pues en como podemos decir, el ministerio de la gracia, la dispensación de la gracia. El Señor la puso en las manos de Pablo. Entonces, Pablo tenía bien claro lo que Dios le había dicho a él, y tenía bien claro lo que el Señor le había encomendado o había puesto en sus manos. Por eso la preocupación de él. Entonces, él sabía que esto iba a traer inestabilidad, confusión, para que la gente, ¿verdad?, los hermanos de aquella región retrocedieran, y era lo que él no quería, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios también, cuando leemos, ¿verdad?, seguimos leyendo, Pablo en Gálatas 1:6
les aclara a ellos, ¿verdad?, que lo que Dios le había dado a él no era otro evangelio, sino que era, gloria a Jesús, el evangelio de Cristo que había puesto en sus manos. La bendita palabra de Dios entonces, ¿verdad?, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Gálatas 1:6, y le dice, ¿verdad?, no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿sí? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces era la preocupación de Pablo, ¿sí?, que vinieran a pervertir el evangelio de Cristo y vinieran a confundir, a intimidar a los demás, a confundirlos, porque Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión, mas Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión. Esto quiere decir que Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios a través de Jesucristo, mas sin embargo Pedro aún seguía predicando, ¿verdad?, la ley, seguía predicando el judaísmo, ¿verdad?, aquello que tenían que hacer y que era para salvarse, ellos tenían que hacer obras, negando así el sacrificio de Cristo en la cruz. Querían añadirle algo más a lo que ya Cristo había hecho perfecto. Pablo, entendiendo y viendo esto, entonces viene y esa es una de sus mayores preocupaciones, porque él decía, esto va a venir a traer confusión a los hermanos. Entonces por él dice, no es que haya otro evangelio, sino que ustedes tienen que entender que es el mismo evangelio, pero lo están llevando en otra dirección que no es verdadera. Por eso él dice que él predicaba el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero. Entonces él habla bien claro y él les dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque venían a perturbarle y a decirle que ellos estaban mal, que ellos no iban a tener la salvación, porque ellos tenían, gloria a Jesús, que ajustarse a lo que decía la ley, pues si no iban a obtener la salvación. Y Pablo defendía pues entonces que era a través de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo, de ese sacrificio tan perfecto, al cual no teníamos que añadirle más nada, que era que íbamos a ser salvos. Esta confusión hizo que muchos de repente, gloria a Jesús, retrocedieran, y al retroceder muchos recayeron, porque de repente pues no sabían a qué creerle, si creerle a Pablo o creerle a Pedro. Y dice que él viajó, ¿verdad?, por una revelación, gloria a Dios, a Jerusalén después de 14 años, aleluya. Porque después de 14 años él se mantuvo firme en lo que el Señor le había dado a él. Él permaneció trabajando y hablando de la gracia. Mientras Pablo hablaba de la gracia, Pedro hablaba de la ley y quería judaizar a los hermanos en Galacia. Entonces, Pablo es bien claro cuando él habla pues de que no hay otro evangelio. Gloria a Jesús. Y él entonces, aparte de esto, empieza a hablarle de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Vemos el versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿De qué estaba hablando? Del evangelio de Cristo. Dijimos que no era otro evangelio, sino que ellos querían, gloria a Dios,
hacer oponer la palabra de Dios a la forma y manera que ellos la percibían, porque no tenían la revelación que Dios le había dado a Pablo para hablar del ministerio de la gracia, para hablar de que la fe era por gracia y de que somos justificados por fe, aleluya, y no por obras. Entonces aquí viene la situación, ¿verdad?, que preocupaba a Pablo. Y cuando vamos a ver, Pablo hace una aclaración, una salvedad muy grande en lo que es el versículo 8 y 9. Y él dice que el que viene con otro evangelio, sea en él o sea otra persona, o aún los ángeles del cielo, imagínense lo que él habla bien claramente aquí, dice sea anatema, sea maldito. Anatema significa que maldición. Por eso él decía, pues yo no busco el favor de los hombres, ¿verdad? Yo busco agradar a Dios y no a los hombres, porque entonces yo no sería siervo de Dios si yo me quedara callado y yo no hablara lo que Dios me ha dicho. A mí el Señor me encomendó, a mí el Señor me mandó con el hablar, gloria a Jesús, del Evangelio de Cristo, de la justificación, ¿verdad? Por fe, por la fe en Cristo Jesús. Esto, ¿verdad?, fue trayendo muchas consecuencias, y una de las que él habla aquí, ¿verdad?, que él dice que el que traiga otro evangelio sea anatema, maldito. Pablo fue extremadamente duro, hermano, pero él estaba bien persuadido de que lo había llamado, gloria a Jesús, era Dios y que él iba a agradarle a Dios, ¿verdad? Entonces, gloria a Jesús. Lo que Pablo dice aquí, ¿verdad?, con la palabra anatema, es que caerían bajo maldición, ¿verdad? Caerían bajo maldición. Esto era, ¿verdad?, ¿contra quién él estaba hablando esto? Contra los falsos maestros que se estaban levantando, gloria a Jesús, con otra forma, con otra interpretación del evangelio. Y él tenía, ¿verdad?, que aclarar eso. Él defendía a capa y espada lo que el Señor le había dado. Así que en ese tiempo estaban que los fariseos, los judíos, aquellos que eran legalistas, aquellos que no pensaban que necesitaban un salvador, aquellos que pensaban que ellos podían estar bajo la ley y ellos no necesitaban más nada y ellos eran salvos, ¿verdad?, por la ley, por los mandamientos y por lo que el Señor le había dado a Moisés en aquel tiempo. Pero ellos no querían entender que ya eso había sido un tiempo, ¿verdad?, gloria a Jesús, donde el hombre por las obras no pudo ser salvo, y de eso nos habla la palabra Hebreo, el capítulo, el libro de Hebreo nos habla claramente de todo y nos viene hablando del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde el Señor verdaderamente nos dice que aquellos sacrificios que se hacían con animales nunca pudieron ser perfectos como la ofrenda que el Señor dio, que fue ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Nunca pudieron, nunca. Entonces ellos persistían en seguir viviendo bajo ley cuando había una excelencia en Cristo Jesús, y éramos que nosotros teníamos que entender, y era que nosotros teníamos que entender que nosotros somos justificados en la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por esto, ¿verdad?, Pablo insiste entonces en decirle a ellos que si ellos no creían en el evangelio que el Señor le había dado a él, que nosotros somos justificados por fe, entonces vendríamos a ser anatema, vendríamos a ser que maldito, ¿verdad?
¿Por qué? Por no creer en lo que ya Cristo hizo perfecto y que no son mis obras las que me van a salvar, sino fue la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz la que me salva a mí, la que me limpia de pecado, la que me traslada de un reino, ¿verdad?, de tiniebla a un reino de luz. Aleluya. El que me lleva, oh gloria a Jesús, a la salvación que verdaderamente todo hombre necesita. Nos lleva a entender que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino y que nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo, que fue el que murió por ti y por mí en la cruz. Nadie más murió, nadie más hizo ese sacrificio tan perfecto que hizo Jesús. Por eso nosotros no necesitamos a nadie, nosotros no necesitamos a María, no necesitamos a José, no necesitamos a ninguno de los apóstoles. El único que murió por ti y por mí y fue y pagó el precio en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estos judaizantes no negaban los hechos históricos del Evangelio. O sea, es decir, ellos no negaban la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que ellos negaron eran que estos hechos, ¿verdad?, fueran suficientes. Ellos no creían que esto eran suficientes e insistían, ¿verdad? Por eso ellos insistieron en que uno tenía que guardar la ley además de creer en Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no es así, sino que somos justificados por la fe en Cristo solamente, creer en Cristo. Y Pablo estaba diciendo que todo aquel el que tratara de mezclar la ley y la gracia, ¿verdad?, quedaría bajo maldición, hablando sobre el tema, ¿verdad?, gloria a Jesús, de lo que es anatema, que dijimos que caían bajo maldición. Entonces, ¿por qué caían bajo maldición? Porque estarían pervirtiendo, distorsionando el Evangelio. Y pervertir el Evangelio era aceptar los hechos históricos del Evangelio, pero tergiversar esos hechos, ¿verdad?, interpretándolos mal. Así que cuando la palabra de Dios se interpreta mal, pues a veces podemos, es que Pablo lo dice, está claramente aquí dicho, que cuando nosotros interpretamos el Evangelio mal, caemos entonces, ¿verdad?, en esa maldición, ¿verdad?, por estar interpretando la palabra y no esperando la revelación verdaderamente como lo hacía Pablo, porque Pablo, este ministerio se le reveló, como él lo dijo, esto no me lo enseñó hombre, ¿verdad? Yo no lo aprendí de hombre, esto me lo reveló, esto me lo dio, me lo entregó el mismo Señor. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que cuidar en este tiempo, que no vengan estos falsos maestros, estos falsos predicadores a cambiar, gloria a Dios, el evangelio de Cristo, que es basado en un evangelio de amor, no en un evangelio de prosperidad. Aleluya, no es otra clase de evangelio que ahora se ha querido inventar, sino es un evangelio, gloria a Dios, de salvación, de amor, oh bendito Dios, de misericordia, donde por creer en el Hijo de Dios, gloria a Jesús, y transmitir ese mismo amor, aleluya, que Él nos ha dado, gloria a Dios, podemos seguir adelante. Y él decía, el que venga a traerte otro evangelio, que no es lo que dice la palabra de Dios, que no es lo que dice la Escritura, que no es lo que ha dicho Cristo Jesús, que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Alguien que venga a traerte otro evangelio, dice, sea anatema. Y es lo que usted ve hoy en diferentes iglesias, ¿verdad? En diferentes iglesias, predicando un evangelio, enseñando un evangelio que no tiene nada que ver ni con el Padre, ni con el Hijo, y mucho menos con el Espíritu Santo. Entonces estas iglesias, hermano, como dice Pablo aquí, mire, gloria a Dios, Pablo lo está diciendo, aquel que venga a traer
oh santo, oh otro evangelio que no sea el de Cristo, que no sea cristocéntrico, que usted no ponga a Cristo como el centro, como el fundamento, como la roca, ¿verdad? Donde tenemos que permanecer firme, dice la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Viene a ser anatema porque está bajo maldición. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban bajo maldición, hermano, porque ellos no podían cumplir la ley. Ellos querían mantenerse en la ley y ellos no podían cumplir la ley, no podían hacer las obras que ellos hacían no les iba a justificar. Por eso, gloria a Dios. En una iglesia donde usted vaya y no tengan a Jesús, a Cristo como el centro, ¿verdad? Como el centro de lo que es la doctrina, ¿verdad? Que recibimos, tenga mucho cuidado, porque entonces puede ser que se esté practicando otra clase de evangelio, menos el evangelio que el Señor dijo que anduviéramos, del evangelio que nos habla la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de que no tergiversen la palabra, de que no acomoden el evangelio, la palabra de Dios a la conveniencia, ¿verdad? De aquellos que están dirigiendo una congregación, de aquellos que estén, oh gloria a Jesús, administrando una iglesia, porque Dios va a llamar a cuenta a cada uno de nosotros por no estar obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado. Entonces, esto del anatema, esto es un poco más profundo, hermano. Después con calma, ¿verdad? Entenderemos más profundo lo que es esta maldición y lo que es el anatema, ¿verdad? Entonces, la palabra es clara. El que no cree en Jesucristo, ¿verdad? Y rechaza la salvación, ¿verdad? De él viene a ser anatema. También, hermano, por rechazarlo. Y la palabra de Dios nos habla en Efesios que es a través de Cristo, porque somos salvos por gracia y no por obra. Bendito es el nombre de Jesús. El tratar de mantener, gloria a Dios, ¿verdad? De mantener en equilibrio tus buenas obras y tus pecados, gloria a Dios, Jesús, es rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Nosotros no podemos mantener esto en un equilibrio porque sería como tratar de acumular puntos positivos suficientes a nuestro favor para ser salvos cuando ya Cristo hizo eso, ¿sí? ¿Verdad? Ya Cristo hizo ese sacrificio. Por eso la palabra de Dios en Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice Efesios 2:8. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice así, la palabra de Dios viene hablando bien claro, y desde que empieza el capítulo 2 de Efesios, él te dice salvos por gracia, dice la palabra de Dios. Salvos por gracia. Y él viene aclarando en todo este capítulo 2 hasta que llega al versículo 8 y él vuelve y él repite, porque en el 5 dice la palabra, así dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Miren, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde es que nos hizo? Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Usted y yo no estamos en cualquier lugar. Estamos, dice la palabra de Dios, mire, está hablando de tiempo, ¿qué? De un tiempo presente. Estamos ya sentados, aleluya,
juntamente con Cristo en lugares celestiales. Dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mostrar la abundante riqueza, aleluya, bendito Dios, del amor de Cristo, de la bondad de Cristo para con nosotros, aleluya. Mostrarle al mundo y decirle al mundo, mira Cristo, mira Dios nos amó y a través de su Hijo Jesucristo, por ese amor tan grande que Él nos tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dice Juan 3:16, que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros. Así que es a través de ese Hijo, a través de la bondad, a través del amor, Señor quiere mostrarnos amor, quiere enseñarnos amor, y nosotros también tenemos que enseñarle y mostrarle a otro ese gran amor que Dios nos tuvo, que entregó a su Hijo por cada uno de nosotros para que fuésemos salvos a través de Él, y nos dio promesa y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de lugares espirituales. Dice, para que en este siglo, en este momento, nosotros mostremos la abundancia de la gracia, del amor de Dios, del don de Dios, del regalo de Dios para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y Él vuelve a decir, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sí, porque esto no nació de nosotros acercarnos. Dice que Dios nos llamó a nosotros primero. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios nos tomó. Dios nos llamó. Entonces la palabra gracia, bendito es el nombre del Señor Jesús. Gracia significa en el hebreo charis, en el griego charis, que significa que es un regalo, dice la palabra de Dios. Es un regalo, ¿sí? Eres salvo por gracias, ¿verdad? Es un don de Dios, ¿qué? Un dorón de Dios, como dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8, 9, gloria a Jesús. Entonces, gracia significa aquello que se da sin gasto o sin costo, aquello que tú no pagas nada, sin cargo, que no se te cobra nada, ¿verdad? Y que ocasiona placer al que lo da, en este caso Dios, ¿verdad? Dios nos dio la salvación, algo que se recibe sin merecerlo, eso es gracia. Nosotros no merecíamos, pero Dios, ¿verdad? Dios, viendo nuestra condición, viendo que no podíamos ser salvos, viendo que la ley no nos funcionaba porque era por obra, y nosotros por obras no podíamos ser salvos, porque cuando cumplíamos gloria a Jesús, una parte, ¿verdad? Fallábamos en la otra. Así que nosotros no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a rescatarnos, a darnos una salvación gratis, a darnos una salvación que aunque no merecíamos, Él por su infinita misericordia y por su gran amor nos las dio, nos las regaló, aleluya. Y como dice la palabra, y esto no es de nosotros, ¿verdad? Esto no es de nosotros, esto no es porque yo quise, es porque Cristo, porque Dios quiso a través de Cristo. ¿Y con qué propósito? Aleluya. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, bueno, yo como hice más obras, yo tengo la salvación más grande, yo tengo una posición por mi obra. No son mis obras las que me hacen perfecto. No son mis obras, aleluya, los que me hacen salvo. Es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, que me da a mí el privilegio de sentarme en los lugares celestiales junto con Cristo allá en los cielos. Es el que me da el privilegio a mí, la obra que Cristo hizo en nosotros, me da el privilegio, aleluya, de ser llamada hija de Dios, sí. Pero en el momento en que yo le acepte a Él como mi Salvador, cuando yo le acepto a Él, yo tengo automáticamente, hermano, por decirlo así, oh mi Dios,
yo adquiero, ¿verdad? Dios me regala la salvación, aleluya, que no es por mi obra, que no es por lo que yo hago, es por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él pagó, aleluya, Él cumplió, aleluya, todos esos preceptos que en la ley el hombre no podía cumplir porque estaba bajo maldición. Cristo vino y los cumplió por ti, por mí y por todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice que solo al que le recibe le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan, aleluya, 1:12. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces la palabra de Dios nos habla de que de ese regalo tan grande que el Señor nos dio, de la salvación que el Señor nos dio a través de su Hijo Jesucristo, viniendo Él así de la forma, gloria, como lo hizo, a cumplir la ley por nosotros, a cumplir cada uno de esos mandatos y preceptos que el Señor había entregado en manos de Moisés, aleluya, gloria a Dios. Entonces, si ya Cristo vino y pagó, aleluya, este precio, ya Él vino y cumplió la ley, lo único que Él quiere es que yo le siga por fe, que yo le siga por amor, que yo le sirva en gratitud a Él. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por esta razón, gloria a Dios, vemos a un Pablo preocupado, un Pablo defendiendo la justificación que es por fe, por la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Un Pablo defendiendo y advirtiendo a un pueblo a que no se dejaran esclavizar nuevamente por los rudimentos, aleluya, ¿verdad? Que no se dejaran esclavizar por las costumbres, porque ya Cristo había pagado este precio, aleluya. Vemos a un Pablo, gloria a Jesús, preocupado para que no vinieran a perturbar, aleluya, para que no vinieran a confundir, para que no vinieran a pervertir, aleluya, lo que era la palabra de Dios, lo que era el legado que Dios le había puesto en sus manos, el ministerio que Dios había puesto en las manos, reconciliar al hombre con Dios, aleluya, a través, oh Padre, del Hijo Jesucristo, a través del ministerio de la gracia. Eso se le había entregado. Por eso Pablo, gloria a Jesús, les dice, ven, yo también estuve en ese tiempo, yo también hice eso. En el versículo 1:13, aleluya, él habla de eso, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él le dice, mira, yo también era igual que ellos, yo también creía lo que ellos, pero más Cristo tuvo misericordia de mí, me llamó para que yo llevara, oh gloria a Jesús, la palabra bien aprendida, la palabra en el Espíritu, aleluya, bendito es el nombre, el evangelio, Padre mío, el cual Él tenía que anunciar a cada hombre para que cada hombre, aleluya, se reconciliara con Dios. Ese ministerio que fue revelado por el mismo Cristo. Él decía, yo antes andaba en esta tradición, yo antes andaba en esta religión, yo decía que ustedes tenían que hacer esto, pero ahora hemos llegado a una excelencia. Ahora Cristo me ha mostrado la excelencia del evangelio de la gracia, del evangelio de la salvación, aleluya, gloria a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra en el versículo 1:14, dice, y en el judaísmo yo los aventajaba a muchos de mis contemporáneos, ¿verdad?, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren, él mismo lo dice ahí, eran puras tradiciones y todavía hay mucha gente que quiere, oh gloria a Dios, esclavizar a las iglesias y tenerlos puestos en esas costumbres, en esas tradiciones que ya Cristo cumplió, hermanos, que ya Cristo lo hizo por usted y por mí cuando Él fue y murió en la cruz del Calvario.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Filipenses 3:7. Gloria a Dios. Filipenses 3:7 nos dice, gloria a Dios, de esta manera. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿De qué estaba hablando? De lo que él hacía antes, de lo que él creía que estaba haciendo bien para el Señor, de todo ese montón de tradiciones y costumbres que él decía, pero cuando vino Cristo a su vida, le trajo una palabra con excelencia, venía con el poder del Espíritu Santo, porque ellos tenían mucha letra, ellos tenían muchos dogmas, ellos tenían muchas tradiciones, pero no tenían al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Señor, oh gloria a Jesús, se le reveló a Pablo, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, dice que cuando Ananías fue donde él, aleluya, le puso las manos, le impuso las manos, dice que Pablo fue lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya, y sus ojos fueron abiertos, las escamas se les fueron quitadas. Y hoy en día ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que el Señor nos ha encomendado, aleluya, que llevemos a la iglesia a una excelencia, a la excelencia de Cristo, a la excelencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que las escamas se caigan y que toda ceguera espiritual de los hombres se caiga para que puedan ver la excelencia, el amor de Cristo, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para con todo el que se le acerca, para con todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. Pablo estimaba todo eso, dice, toda cosa que era para él antes ganancia, que él pensaba que él tenía muchos méritos y muchas cosas de qué gloriarse, dice, él ahora comprendiendo, entendiendo lo que el Señor puso en sus manos, dice la palabra de Dios, ahora las estima, gloria a Dios, por pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros tenemos que soltar. Hay muchas enseñanzas que no provienen de Dios, hermanos, como les dije anteriormente. Se está hablando de un evangelio, pero de un evangelio de prosperidad, aleluya. De un evangelio donde vas a ser bendecido, donde si tú pactas vas a recibir. No necesitamos nada de eso, hermano. Solamente necesitamos creer en el Hijo de Dios. No le añadas más nada a lo que ya Dios, a lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, aleluya. Ellos querían imponerle a la gente que ellos tenían que guardar costumbres y preceptos cuando ya el Señor lo había cumplido, ya el Señor lo había hecho, aleluya, en la cruz del Calvario. Bendito es el nombre del Señor. Y miren lo que él dice cuando Pablo dice que por amor a Cristo él estimó todo por pérdida. Dice, y ciertamente aún estimo, ¿verdad? Aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay cosas que están tan arraigadas en nuestras vidas, costumbres que están tan arraigadas en nuestras vidas. Pido a Dios que el Señor ponga colirio en sus ojos, Señor, abra de sabiduría y quite toda escama, quite todo aquello que no te permita ver lo que Dios te está mostrando a través de esta palabra, hermanos, a través de esta palabra. Ya el Señor no quiere rudimentos, aleluya. Ya el Señor no quiere
ordenanzas de hombre. Ya el Señor no quiere costumbre, ya el Señor quiere que tú le busques en espíritu y en verdad, y que tú vayas a la excelencia, y la excelencia es Cristo en nosotros. La palabra de Dios dice, oh gloria a Jesús, que Él es el que perfecciona nuestro camino. Nosotros no podemos ser perfectos si no es a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos ve perfecto. Aunque el hombre no nos ve perfecto, dice que Cristo sí nos ve perfecto. Aleluya. Por eso avancemos, hermanos, aleluya, a conocer eso que Cristo tiene para nosotros, eso que tienen vasijas, aleluya, esas riquezas de la gloria de Dios, Padre, que Él no las va a poner en cualquiera vasija, sino, aleluya, en las vasijas que Él ha escogido para que la excelencia del Evangelio de Dios sea manifestado a los hombres, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo de Filipenses 3:9, dice que Él quiere que y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad? Que es por la ley. Cuando andamos en ley, andamos en mi propia justicia. Los judíos, los judaizantes, aquellos que no han reconocido, aquellos que dicen que no necesitan al Señor porque se creen muy buenos, y en realidad es que necesitan al Señor porque son malos, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Oh Santo, dice que nosotros no nos podemos justificar por la ley, sino, dice la palabra de Dios, siguiendo al versículo 9, gloria a Jesús, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Allí es donde nosotros, gloria a Jesús, tenemos que perseverar, ¿sí? Pablo dice que estimó todo por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y es lo que a veces nosotros tenemos que desaprender lo que hemos aprendido mal. Cuando el Señor me llamó al ministerio, cuando el Señor, gloria a Jesús, bendito Dios, me llamó, gloria a Dios, lo que el Señor me dijo era que tenía que desaprender muchas cosas para aprender la excelencia de Dios, y que el ministerio era, gloria a Dios, llevar a la verdad a ese pueblo que estaba ciego, porque hoy en día hay ciegos, guías de ciego que están llevando a un pueblo a un hueco, a la oscuridad, y es lo que el Señor ha puesto fuertemente en mi corazón, aleluya, gloria a Dios. Por eso yo digo que Cristo, oh Jesús, en mí la esperanza de gloria, y que Dios fue el que me llamó para mostrar las riquezas de la gloria de Dios, para mostrar, oh Padre de la gloria, Señor, que es a través de Cristo, de la gracia de Él, del don de Él, de lo que ya Él hizo, que nosotros somos salvos, hermanos. Hay una excelencia en Cristo Jesús, y el Señor quiere que en estos postreros tiempos llevemos su palabra con claridad, con seguridad, con la certeza, persuadidos nosotros mismos de que es Cristo en nosotros esa esperanza de gloria, y de que es a través de Él que tenemos nuestra salvación, que no es por mi obra, que no es por lo que yo hago, que no es porque yo soy muy buena, aleluya, que no es porque yo tengo que acumular puntos para tener, oh gloria a Dios, la salvación. No, la salvación la tenemos a través de Cristo, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor abra los ojos de tu entendimiento, que te dé la capacidad, oh mi Dios, que te dé la sabiduría y la revelación, porque la palabra está revelada, pero lo que nosotros tenemos es que tener ese deseo, tenemos que sentir ese deseo, ese hambre de buscar la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que tener la disposición, andar con diligencia, dice el Señor, aleluya, en esta gracia que se nos ha dado, cuidar con temor y temblor, con diligencia esta salvación, escudriñar qué fue lo que pasó, qué hizo el Señor, por qué por qué el Señor me ha dado esta salvación. Esto es muy importante, gloria a Jesús. Así que Pablo dice que él quería ser hallado en Cristo,
no teniendo su propia justicia, que es por la ley, porque él antes era judío. Dice, ya yo de qué eso ahora yo, sino que la que es por la fe en Cristo. Yo quiero vivir en esa justicia, no en mi propia justicia, la justicia que es de Dios por fe, por la fe en el Hijo de Dios, a fin de conocerle. Aleluya, porque solamente vas a poder conocerle a Dios a través de la fe de Cristo Jesús, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo estaba bien comprometido, hermano. Pablo estaba bien comprometido con lo que Dios le había puesto en sus manos, y es lo que el Señor quiere, que en este tiempo se levanten hombres comprometidos, hombres que anden de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados, para que vayan y lleven la palabra, el evangelio, la palabra no adulterada, la palabra pura, la palabra santa. Por esta razón, hermano, vemos a un Pablo, aleluya, reprendiendo a Pedro en Antioquía. Eso está en el capítulo 2 de Gálatas, el versículo 11, aleluya. Empieza a reprenderlo porque Pablo estaba confundiendo a los hermanos. Pablo estaba trayendo inestabilidad y confusión para que la gente retrocediera, aleluya. Y era lo que él no quería. Pablo empezó, oh mi Dios de la gloria, a decir y a proclamar, oh mi Dios, un evangelio diferente al que el Señor le había dado. Pedro empezó, gloria a Dios, a hablar un evangelio diferente al que el Señor le había dado a Pablo, y le decía que se tenían que circuncidar, aleluya, cuando ya no era necesario eso. Dice la palabra de Dios, bendito es el nombre del Señor Jesús, que Él vino y lo confrontó, aleluya. Dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, ¿sí? Tenemos que saber lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros podemos hacer retroceder. Y eso fue lo que Pablo le vino diciendo a Pedro: ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo los vas a confundir? Y el versículo 2:12 dice de Gálatas: pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y Pablo le dijo a Pedro: decídete, porque cuando viene uno estás con uno y cuando viene estás con otro. No, nosotros tenemos que ser decididos, aleluya, de lo que nosotros hacemos. Por eso vino Pablo y lo encaró, le resistió cara a cara. ¿Cuál es ese juego que tenía Pedro? ¿Te quedas acá con la incircuncisión o te vas con lo que es la circuncisión? Entonces, él estaba en los dos bandos y eso no podía ser, porque sin darse cuenta estaba cayendo en maldición. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que entonces dice que él tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quién era? De los judaizantes, de los judíos. Así que cuando no había ningún judío por ahí, él se iba con los de la incircuncisión, con los de la gracia. Pero cuando veía que venía, se retraía y quedaba y hacía ver que estaba con ellos. En él hubo una hipocresía, y por eso Pablo vino y lo confrontó. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y dice en el versículo: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú no eres un ejemplo de ninguno de los dos lados. Entonces, tienes que decidirte, ¿verdad?, en qué línea, en qué vertiente vas a seguir. Pero los estaba confundiendo, hermano. Estaba confundiendo. Entonces él dice: nosotros, judíos de nacimiento
Gloria a Dios. Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, la palabra de Dios está bien clara y yo no sé cómo todavía hay gente que están retrocediendo. Hay gente que empezaron en el Espíritu, aleluya, y están terminando en la carne. Y eso fue lo que el Señor, que Pablo le dijo a los Gálatas en ese tiempo, ¿sí? También vino y los confrontó y le dijo que es vivir en el Espíritu y que el Espíritu se recibe por fe. No hay manera de recibir el Espíritu, porque aquel que diga que tiene el Espíritu de Dios pero no tiene fe, eso no es de Dios. Aleluya. Y entonces por eso en el versículo 3, viendo, oh gloria a Jesús, la insensatez de los Gálatas, la necedad o la falta de entendimiento de los Gálatas, o no querer ver lo que en la palabra está clara, y así hay mucha gente insensata que se ha dejado manipular, se ha dejado llevar y no han querido ver la realidad y la verdad de lo que Cristo ha manifestado a través de la palabra y a través de la salvación por gracia y no por obra. Y él dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas, ¿por qué eres tan desobediente? ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Porque hay gente que viene en este tiempo igual a estorbar para que tú no obedezcas la verdad. Por eso, hermano, es este trabajo de buscar, escudriñar la palabra, buscar en la palabra el evangelio de la verdad. El evangelio de Cristo es el evangelio de la verdad. Y Pablo le recriminaba a ellos, aleluya, porque habían regresado al legalismo, porque habían regresado a ser condenados por la misma palabra, porque ellos no la iban a poder cumplir, porque habían rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, creyendo que ellos tenían que ser salvos a través de las obras, a través de lo que Cristo hizo, pero también haciendo obras. Y así hay mucha gente, por eso hay mucha gente frustrada, por eso hay mucha gente que no puede seguir adelante, porque mientras tú creas que por tus obras, que es por lo que Cristo hizo, pero por lo que tú puedas hacer, vas a ser salvo, te vas a frustrar, porque no vas a poder cumplir. En algo siempre vas a fallar, siempre vamos a pecar mientras estemos aquí. El que hace perfecto nuestro camino se llama Cristo Jesús, aleluya. Entonces Pablo les dice, aleluya, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién los sedujo para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como sacrificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Y es que, como dije en un principio, el Espíritu Santo de Dios se recibe por oír con fe. Y él viene y le sigue en Gálatas 3:3, dice, tan necios sois, gloria a Dios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Los pone a pensar, y es lo que en este momento quiero que te pongas a pensar y analizar. El ministerio que el Señor le dio a Pablo
es un ministerio en el Espíritu y no es un ministerio en las obras de la carne. Es un ministerio donde puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Y la palabra de Dios sigue en el versículo 4, hermanos, en el capítulo 4, hermanos. Y él empieza a decirle en el 4:8, empieza a exhortarlos, ¿verdad? Para que no vuelvan a la esclavitud. Porque estar en la ley es estar bajo maldición, es estar bajo esclavitud, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿De qué está hablando? De que toda la ley y de todo lo que vivieron ellos allá, que no pudieron cumplirlo, los judíos, eran rudimentos y ellos querían esclavizarse a esos rudimentos, cuando en Cristo Jesús hay una mayor y mejor excelencia. Gloria a Jesús. ¿Cuáles eran los rudimentos? ¿Qué era lo que ellos tenían que guardar? Dice la palabra de Dios que los querían esclavizar, dice de esta forma en el versículo 4:10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Gloria a Jesús. Me temo que vosotros que hayáis trabajado en vano, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, ¿verdad? Porque en realidad a Pablo no le estaban haciendo un daño, ellos mismos. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo habla, ¿sí?, de aquí del aguijón de la carne, del que nos habla 2 de Corintios 12:7. Él estaba hablando de ese aguijón, de esa enfermedad que él tenía en la carne, y que él puede estar muy agradecido con ellos, pero el hecho de que él tenía que estar agradecido con ellos no iba a dejar de decirle lo que él pensaba, lo que él sentía y lo que era la verdad acerca de lo que estaban haciendo. Se estaban dejando seducir y se estaban dejando llevar, aleluya, porque ellos se habían dejado llevar por lo que estos que practicaban el judaísmo le habían dicho que era la verdad. Habían despreciado el evangelio de la verdad para llevar un evangelio distorsionado. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Así que vemos a un Pablo entonces defendiendo lo que el Señor le ha dado. Y es lo que nosotros hoy tenemos que ser celosos, porque ese es el celo que el Señor quiere, hermano. Ese es el verdadero celo. Recuerdan que hablamos de ese celo maligno que tenía Pablo o Saulo cuando estaba en el judaísmo. Pero ahora él había entendido, o él entiende la excelencia de Cristo, la excelencia del amor de Cristo que sobrepasa, porque dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Sí, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas trae paz, trae convicción. Y dice la palabra de Dios que Pablo entonces entendió
el verdadero celo por las cosas de Dios. El verdadero celo por las cosas de Dios es defender, aleluya, defender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No permitir que nadie sea confundido con la misma palabra, porque el enemigo asimismo hizo con Eva. Asimismo en el huerto del Edén la confundió con la palabra para que ella hiciera lo que no debió haber hecho. Asimismo el enemigo vino, aleluya. Oh Padre de la gloria, cuando Jesús vino lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu dice que lo llevó al desierto, y también el enemigo vino y lo tocó con la palabra. El enemigo usa la palabra, el enemigo sabe la palabra, por eso ha mezclado la palabra, por eso ha tergiversado la palabra, aleluya, para que muchos se desvíen del camino y no sigan en la excelencia de la palabra de Dios, y no sigan en excelencia del camino, un camino que ya el Señor preparó. Dice para la palabra de Dios que Él preparó obras para que nosotros anduviéramos de antemano en ella. Las obras por las cuales tú tienes que caminar, las obras por las cuales tú tienes que obedecer a Dios, ya el Señor las preparó para que tú camines, para que por muy torpe que seas, dice, no te vayas a extraviar, ni te vayas a salir del camino, aleluya, porque Dios te ha llamado con un propósito, porque Dios te ha escogido, aleluya, te ha comisionado para llevar la palabra de verdad, para llevar el evangelio de Cristo, para llevar esa excelencia del amor de Cristo para todo el mundo, porque como Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo, porque Dios nos ha comisionado, aleluya, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, aleluya, para ser siervos del Dios Altísimo, porque Dios te ha comisionado, porque así como Pablo tuvo que derribar, tuvo que echar por abajo y hacer por pérdida todo lo que él había aprendido, estimarlo por pérdida, el Señor te invita hoy, aleluya, a que todo lo que has aprendido y que no es de Dios, lo pongas por basura, lo estimes por basura, lo estimes por pérdida, por amor a Cristo. Te damos gracias, Padre, te glorificamos, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo. Gracias por ese remanente, gracias por ese pueblo, mi Dios, por esas personas que tienen hambre y sed de tu palabra, mi Dios. Abre el entendimiento, pero todo, sobre todo, el corazón, mi Dios, de ellos, Padre, para que tu palabra germine, para que tu palabra dé el fruto al 100%, para que tu palabra haga lo que tenga que hacer, para que tu palabra se multiplique, mi Dios, para que demos el fruto a tu tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelo, Señor, bendícenos y guárdanos, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Revélanos, oh Padre, revélanos los tesoros escondidos, abre los ojos espirituales, Señor mío de la gloria. Quita toda escama, Padre, quita toda escama y toda ceguera espiritual en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos comprobar la gloria tuya, para que podamos comprobar tu buena voluntad, que es agradable, que es perfecta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A usted sea la gloria, la honra por siempre. Bendito eres tú, Señor. Amén y amén.